Perfecto. Bueno, como veníamos diciendo, en este momento, en la clase pasada hablamos de los componentes del sistema Camurriel, el sistema de inyección Camurriel, pero también hablamos de que hay unos sistemas, el sistema Camurriel existe con todos los componentes iguales entre comillas, pero hay marcas diferentes. Por ejemplo, hay Camurriel denso, hay Camurriel Delphi, hay Camurriel Bosch y hay Camurriel Siemens. ¿Cuáles son los más utilizados acá en el medio rural de nosotros, acá en las empresas, en todo lo que es el comercio de nosotros acá, de automotriz? Se maneja mucho el denso, el Siemens, perdón, el Delphi y el Bosch, más el Bosch, ¿ok? Que es la marca que más se ve acá por el laboratorio Bosch, que está en Bogotá, lógicamente. Acá hay algunos representantes de este laboratorio y ejecutan los mantenimientos de estos sistemas. Nosotros, como técnicos en las empresas de concesionarios, nosotros no estamos capacitados ni certificados para tocar esos sistemas de inyección. Ojo a eso. Yo no puedo bajar una bomba de alta presión del sistema Camurriel y someterla a mantenimiento, porque yo no tengo un laboratorio donde pueda probar todas estas características que me brinda el fabricante para yo poder comprobarlas, ¿ok? Entonces, debo estar certificado, a pesar de que soy técnico, de que estoy certificado como técnico en motores diésel, yo debo tener una certificación de ese laboratorio para poder proceder a ejecutar el mantenimiento de ese equipo, ¿ok? Si es marca Bosch, debo estar certificado por la Bosch. Si es denso, debo estar certificado por la denso. Si es Delphi, debo estar certificado por Delphi. ¿Ok? Algunos de los técnicos que están en los pequeños laboratorios y en laboratorios grandes están certificados por 2 o 3 laboratorios de estos. Siemens también certifica. Entonces, de tal forma que nosotros no debemos hacer cambios de ninguna de las partes de los componentes del sistema Camurriel de ningún motor. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que llamar al laboratorio y ellos se encargan de eso. A mí me tocó atender un caso con la Bosch. Lógicamente, la Bosch de Bogotá vino acá a Barranquilla en Inservar. Inservar es una empresa, la empresa que corresponde a lo que es Colitoral, ¿ok? Hay colitorales en 4 sectores de Barranquilla. Yo estaba en el sector de allá del lado de Soledad, por allá por la entrada de... Bueno, eso es Soledad prácticamente. Bueno, ¿qué me pasó? De que el técnico tenía unos conceptos, manejaba unos conceptos cerrados, ya me entiende, con el escáner. Solamente manejaba el escáner. Yo soy ajeno al escáner, no me gusta mucho el escáner. Yo soy muy analítico en el asunto. Entonces ahí se vio la diferencia entre el concepto del técnico de Bosch y una persona analítica. La persona analítica tiene la cualidad de que analiza todo el medio. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Usted sabe cómo trabajan los técnicos en la Fórmula 1. ¿Qué analizan ellos para ver el rendimiento de un motor? Ellos miran la temperatura del motor, miran la temperatura del asfalto, miran la temperatura ambiente, del medio ambiente, de la atmósfera, miran la humedad. ¿Ok? Ojo a eso, la humedad. El sistema de enfriamiento, la temperatura del motor, ¿ok? El registro de los sensores, el tipo de goma que van a utilizar de acuerdo a la temperatura, la cantidad de combustible que deben tener de acuerdo al número de vueltas y a las paradas que deben hacer. Miren estos 8 parámetros que ya yo he nombrado ahí, ¿ok? Y yo no he dicho nada de tecnología ahí. Nada, ahí no hay nada de tecnología. Bueno, de eso vivo yo también. Resulta que yo cuando estoy con un motor, yo primero miro en qué ciudad estoy. Estoy en Barranquilla. Aquí la humedad es demasiado alta. La humedad está entre 80 y 90. Cuando llueve es un desastre. En Bogotá la humedad llega a 70. ¿Okay? En los llanos orientales también está entre 80 y 90. ¿Qué sucede? Que Barranquilla, un motor de esto con el sistema Camurriel, sea denso, Delphi, Bosch, lógicamente que va a tener una variación diferente, su comportamiento va a ser muy diferente al comportamiento que tiene en Bogotá.
porque me va a manifestar unos daños que son errados. Por ejemplo, la computadora se va a comportar de una forma errada, en donde me va a manifestar que la válvula EGR, usted sabe que la válvula EGR es la encargada de hacer lo que es el proceso de traslado de cantidades del 20% de los gases de escape hacia la admisión para bajar la temperatura de los gases y evitar la formación del HC y del monóxido de carbón, ¿ok? Entonces, todo esto obedece a eso, de que se comporta diferente. Entonces tú empiezas a cambiar componentes. Hasta puedes cambiar la computadora, todos los sensores, porque delante de mí cambiaron una computadora con todos los sensores. Para que ustedes lo vayan sabiendo. Mira, delante de mí, un técnico se ganó 3 millones de pesos en un día. 3 millones de pesos en un día con un motor, arreglando un motor. ¿Y sabe cómo lo arregló? Le cambió todos los sensores y la computadora. Y yo me lo quedé mirando y no le dije nada. Yo respeté todo eso. O sea, yo fui muy sincero y dije, me voy a quedar callado y no digo nada porque yo no soy el que estoy pagando esa plata. Pero después yo fui muy claro cuando estaba en mi sesión de clase, porque yo les doy clase a ellos, a todos, y yo le dije, señor, usted no, esto más nunca me lo va a hacer yo. Usted me va a coger el multímetro digital, que es el multímetro perfectamente, que es el de automotriz, y ese es el que me va a analizar. Con ese es que me vas a verificar en qué estado están los sensores. Tú no me vas a venir con esta vaina de que me vas a cambiar todos los sensores porque para ver cuál es. No, así no es. Así no se trabaja. Hay que verificar uno a uno. No que demoro demasiado, de mal, hermano, pero así que se trabaja. Yo no puedo hacer eso. Me están cambiando todos los sensores y después de decir, no, ya lo arreglé. Ajá, pero yo te pregunto, ¿cuál de esos sensores fue el que tú arreglaste? ¿O cuál era el que estaba haciendo el daño? No sabemos. ¿Por qué? Porque eres empíricamente lo que estás haciendo ahí, una locura. ¿Cómo se quemaron todo? Se quemaron 2 focos y voy a cambiar todo. ¿Eso qué? ¿Qué clase de locura estás haciendo tú ahí? Eso no es ser técnico, eso es ser un loco haciendo desastres en motores. Pero yo se lo dije, así no se puede trabajar. Hay que cambiar ese estilo de trabajo. Entonces, le mostré cómo se veía, cómo habría que ser ese asunto. Es lo que vamos a manejar hoy. Vamos a ver cómo son estos sensores. ¿Cuál es la...? Vamos a presentar, porque pensé que estaba presentando. Okay. Una vez comparto pantalla con ustedes y en este momento vamos a presentarle Common Real Sensores, ¿ok? Common Real Sensores, ahí está. Perfecto. Bien, perfecto. Está presentando, me está diciendo. Y ese letrero ustedes lo están viendo ahí, lo voy a poner a cerrar, ¿ok? Porque ya acá lo tenemos, listo. Dice, los sensores son los encargados de registrar las condiciones de servicio, transformando diversas magnitudes físicas en señales eléctricas. Eso quiere decir que un sensor capta una condición física, como por ejemplo la temperatura, ¿ok? El nivel, la presión también la puede captar, ¿ok? Entonces, esa condición la transforma en una magnitud que es voltaje. Ese voltaje se lo manda a la computadora. En este caso son 5 voltios. Y la computadora recibe ese voltaje en forma de señal. La traduce y la convierte en un código. ¿Ya ves? Entonces ese código lo manifiesta en una falla o en una orden. En este caso en una orden. Porque en este momento la computadora, el sensor le está diciendo, tengo tanta cantidad de aire. Le manda la señal a la computadora. Viene la computadora y transporta esa información y ella misma le dice a otra computadora, a otro módulo que se llama el EDC, le dice, en este momento tengo tanta cantidad de aire. Mi relación de compresión es de 22:1. Por favor, suministrame la cantidad de combustible en milisegundos de tantos litros de aire, mándame la cantidad de combustible para el cilindro 1. Para el cilindro 2 me mandas tanto, para el cilindro 3 tanto, para el 4 tanto. Y el EDC hace esa orden. Así coopera la computadora. Ya. El EDC lo único que hace es dar la apertura en milisegundos. Pero si el sensor
el sensor está en malas condiciones, da una lectura errónea y empiezan los desmayos del motor. Empieza el comportamiento errado del motor y empiezan las fallas y se manifiestan, y tú o tu conductor inmediatamente se va a dar cuenta que el comportamiento de tu motor no es el mismo, que es muy diferente. Está registrando una temperatura elevada y no está registrando un código de falla. Todo eso te lo va a dar. La unidad de control procesa estas informaciones para generar señales eléctricas de mando a los distintos actuadores. ¿Cuáles son esos actuadores? Las diferentes válvulas, los inyectores también son actuadores, o las solenoides de los inyectores que aparecen también dentro del sistema. Bueno, dentro de los sensores importantes tenemos el sensor de revolución del cigüeñal. Nos dice que la función de ese sensor es informar la posición del cigüeñal, así como de las revoluciones del mismo. Tenemos que tener mucho cuidado con este sensor, porque al quitar la rueda del lado derecho de su mano, del conductor, ahí encontramos a ese señor, ¿ok? Asomadito. No podemos hacer diablura porque podemos dañar ese sensor. Es un sensor de tipo inductivo que capta el giro de una rueda transmisora ferromagnética con 60 dientes más 2 que tiene apartados, montada en el volante del motor. ¿Ok? El paso de la rueda fónica corresponde, por tanto, al ángulo de 6 grados. El punto de sincronismo se reconoce al final del primer diente sucesivo al espacio de los 2 dientes que faltan. Esta posición corresponde a 114 grados antes del punto muerto superior de los cilindros 1 y 4. ¿Por qué 1 y 4? Porque cuando el cilindro 1 está en compresión, el 4 está en escape. Ellos son hermanos. Y el 2 y el 3 también son hermanos. Cuando el 2 está en compresión, el 4, el 3 está en escape. 2 y 3 son hermanos. Y 1 y 4 son hermanos. ¿Oyeron? Para que entiendan cómo funciona el motor diésel y el motor a gasolina también. El pistón 1 con el pistón 4 siempre van a estar así. Cuando el primero está en compresión, el cuarto está en escape. O sea que la válvula de escape está abierta en el cuarto. Y acá en el 1 están cerradas las 2 porque está en compresión el motor. Así sencillo, para que usted lo entienda. Bueno, nosotros estamos viendo un sensor que tiene dos elementos de conducción. ¿Ok? Tenemos un positivo y un negativo. Entonces usted me va a preguntar, profesor, ¿y por dónde se alimenta ese señor? Si él le tiene que mandar la corriente, el sensor le manda una señal a la computadora y la computadora se la devuelve o lo alimenta, perdón, primero así. La computadora alimenta al sensor con voltaje. ¿Cuánto puede ser voltaje? De 5 voltios, ¿ok? En este momento. Y el sensor le manda una señal a la computadora también en forma de voltaje de 5 voltios. En este caso te lo está mandando por la misma línea, por esta línea, ¿ok? Entonces yo tengo que mirar inicialmente si esta línea que tengo aquí, positiva, realmente está viva o está muerta. Entonces yo veo si tiene continuidad o es que está partida y a veces da señal y a veces no da señal. Entonces cojo el multímetro y luego lo vamos a buscar un multímetro para que tú lo veas y yo te explico acá cómo es el chiste, porque eso es dame, toma y dame, papá. Vamos a poner un multímetro y yo te voy a explicar cómo va a ser este proceso. Multímetro. Digital. Automotriz. Bueno, te digo algo muy importante. En este momento hay en los celulares, hay aplicaciones de multímetro. Oye, y sirven, para que sepas. Sirven al 100%. No es paja, están bien, porque ya yo los he probado. Bueno, vamos a coger uno que se vea. Este man que está aquí lo veo, parece que se va a ver full. O vamos a ver alguno de ellos. Yo te voy a mostrar qué es lo que vas a hacer y cómo vas a hacerlo. Bueno, ese man lo voy a aumentar. ¿Ah? Auméntate, por favor. Auméntate. Eso, qué vaina linda. Lo ahí. Bueno, usted está viendo aquí, esta forma es corriente alterna.
nosotros en el vehículo tenemos corriente continua. La corriente continua tiene una rayita arriba. Mira aquí donde está la rayita arriba. P con unos punticos y una rayita. Esta es la corriente continua que tenemos nosotros en el vehículo, ¿ok? Esto es para las casas, ¿ok? Este voltaje es para la casa, la corriente alterna, que oscila, ¿ok? Ahí no hay ni positivo ni negativo. Nosotros acá sí tenemos positivo y negativo, acá en el vehículo. En las casas tenemos fase viva y fase neutra. ¿Oyeron? Para que entiendan entre corriente alterna y corriente continua. Entonces nosotros vamos a medir en corriente continua. Vamos a poner ese multímetro en el indicador de 20, no en 200, en 20, ¿ok? En 20 y vamos a verificar voltaje. ¿Qué voltaje voy a mirar? Yo tengo que colocar en la clavija, hay una clavija aquí que me está diciendo que lleva un positivo y un negativo, ¿ok? Entonces yo aquí coloco la tierra, que es el negro, y el rojo coloco el positivo, ¿ok? Lo voy colocando de una vez acá en lo que es los voltajes, lo coloco y se lo conecto. Bueno, aquí va el positivo, aquí se lo conecto inmediatamente y voy a hacer la medición en el vehículo o en el sensor. ¿Cómo hago el sensor? El positivo se lo coloco aquí, ¿ok? Y el negativo al chasis. Profe, ¿por qué no lo pone al lado del otro? No, es que un momento, quieto. Yo quiero ver si esa tierra es continua o discontinua. Y ahí me voy a dar cuenta si realmente está fallando el motor por falta de tierra. Entonces coloco eso así de esa forma y me debe indicar 5 voltios. ¿Ok? Bueno, bien, me indicó 5 voltios. Pero yo no sé si esa línea está en buenas condiciones, está en malas condiciones. ¿Qué debo hacer? Vas a hacer lo siguiente. Vas a coger el multímetro y me lo vas a colocar en una señal que es un triangulito. Vamos a ver si lo encuentro por ahí. ¿Dónde estará ese mango? Un triangulito. Velo aquí. Míralo acá arriba. Aquí. Que es el símbolo de diodo. Velo aquí. Este símbolo de diodo que yo estoy señalando ahí. ¿Sí me lo está viendo, verdad? Es un triangulito. Este que está acostado. Bueno, es ahí. Tú colocas esta flecha del multímetro aquí. Y vas a colocar, nos vamos acá donde está el sensor, el positivo aquí en esta punta y el negativo en la otra punta. Debe indicarte un pitico. ¡Pi! ¿Qué quiere decir? Que hay continuidad. Si no pita, no hay continuidad, papá. Pero antes de iniciar esta prueba, tú debes colocar las dos puntas del multímetro, unirla y deben pitar. ¡Pi! Listo, ya quito. Me pongo yo a hacer eso. Se empieza a pitar, eso tiene continuidad y está bien. Puedes seguir trabajando y verificando. Después voy a verificar esta tierra. Lo mismo, primero mido continuidad. Y después que voy a verificar positivo con negativo para ver si me está dando los 5 voltios. Si todas estas pruebas están buenas, quiere decir que este sensor de revoluciones por minuto del cigüeñal está en buenas condiciones. ¿Qué característica debe tener este sensor? Debe tener de 0.8 a 1.5 milímetros de distancia entre el sensor y la rueda afónica. No regulable. Eso ya está regulado. O sea que tú no me vas a variar eso. La resistencia del devanado la vas a medir. Debe estar entre 425 a 525 ohmios. ¿Dónde mido eso con el multímetro? Cojo el multímetro y lo coloco en el símbolo de amperaje. Este es amperaje. Este que está aquí. Amperaje. Oíste. Esto es amperaje. Donde dice amperio. Miren, amperio, pero precisamente no, perdón, ohmio, que es resistencia. Resistencia. Yo te estoy hablando de resistencia. Vas a medir esta resistencia que están dando aquí de 425 a 525 en ohmios. Velo aquí. El símbolo, velo aquí. Ohmios. Listo. Utilizas toda esta fracción de aquí hasta aquí en ohmios y verificas si está dando la lectura que te está dando el manual del fabricante, que es entre 425 a 525. Si el sensor cumple con todas estas características que yo te acabo de mencionar, este sensor está en buenas condiciones. Si no, hay que cambiarlo.
Profe, pero si yo pongo el escáner no me arroja nada, papi, yo no como de escáner, yo como de lo que yo veo con el multímetro. Es el que me dice si eso está bueno o está malo. Bueno, continuamos, caballero. Vamos con el sensor de fase de árbol de leva. ¿Cuál es la función de ese señor? Enviar una señal al calculador o a la SM para que éste pueda reconocer los cilindros y determinar el punto de inyección. Para que pueda reconocerlo y decir, este es el primer cilindro, estoy en compresión, mándame la cantidad de combustible. Es un captador de efecto Hall que da una señal cuadrática directamente explotable por el calculador. Quieto. Me está diciendo que me da una señal cuadrática. ¿Qué debo hacer yo con el sensor? Verificar su señal. Pero esa señal cuadrática, ¿quién me la muestra? ¿Ok? ¿Dónde muestran esa señal cuadrática? Aquí no me la están mostrando, lógicamente. Una señal cuadrática es una señal que es así, en forma de cuadrado. Esa señal me la muestra un señor que se llama el osciloscopio. El osciloscopio es otro instrumento que se coloca para verificar las gráficas que me arrojan estos sensores. Si la gráfica que me arroja el sensor es estable y corresponde a la mencionada por el fabricante, quiere decir que está en buenas condiciones el sensor. Suponiendo que todos los parámetros establecidos, medidos, porque aquí ya aparecen tres parámetros, tres conexiones, dos positivos y uno negativo. ¿Qué quiere decir? De que hay una línea que es alimentación y la otra es de señal. ¿Okay? La ley de señal es la que entrega el sensor a la computadora, 5 voltios, y en la computadora le manda 5 voltios también. Debes de verificar estas dos y esta neutra que tienes acá. ¿Ok? Pero si todo esto está bueno y la señal está mala, el sensor está malo. Lo va a detectar con el osciloscopio, no con el multímetro. Y ya se van dando cuenta cómo es el pastel de esta vaina, del sistema electrónico de un motor diésel. Se verifica de esta forma. Oye, profe, pero no es difícil. No, no es difícil. ¿Quién dijo que esto es difícil? Aquí nadie ha dicho eso. Entonces, yo personalmente te lo digo, es fácil. Después que tú tengan en cuenta todas estas recomendaciones. Mira que te estoy diciendo que debes medir continuidad en esta posición y voltaje en este símbolo, véalo aquí, 20 voltios aquí, tú debes medirlo. Y aquí es para resistencias, listo, lo único que yo te estoy explicando. Esto es amperaje, tú nunca mides amperaje con este man. Para medir amperaje, utiliza la pinza amperimétrica. ¿Por qué? Por seguridad propia. Yo no mido amperaje con ningún multímetro, sino con pinza, por seguridad, bien. Porque lo que mata es el amperaje, no el voltaje. Para que lo vayan sabiendo. Ahí es donde está el chiste de esta vaina, de la electricidad. Recuerden que soy electromecánico. Entonces, les puedo dar esa ayuda también de que no tengan esos accidentes. Bueno, la rueda tiene dos dianas antecedidas de dos o más estrechas. ¿Qué característica me da este sensor? Tiene un entrehierro sensor diana de 1.1 a 1.3 milímetros. Una tensión de alimentación de 5 voltios. Eso es lo que voy a mirar. Si realmente lo está dando o no lo está dando. Tengo una tensión de señal también cuadrada, que también la debo verificar para ver si es verdad que es cuadrada, que me da 0 voltios y 5 voltios. ¿Cómo así 0 voltios? 0 voltios apagada y 5 voltios encendido el motor. ¿Ok? Bueno, sigo, continúo. Voy con el sensor de posición del acelerador. Este sensor tiene una cualidad que es un sensor que es ¿cómo diré yo? Es un potenciómetro, ¿ok? Es un potenciómetro, va de un mayor a un menor valor. Su función movido por el pedal del acelerador traduce a la voluntad del conductor. Quiere decir que a medida que el conductor acelera, aumenta el voltaje, ¿ok? Esta señal junto con la del número de revoluciones del motor permite obtener los tiempos de inyección y su correspondiente presión. Consta de dos potenciómetros, como le digo, principal y de seguridad, cuya resistencia varía proporcionalmente con la posición del acelerador. Las informaciones que vienen de cada potenciómetro son comparadas constantemente entre ellas
con el fin de detectar un eventual defecto. Mira cuántas líneas tiene. Tienen dos, tienen dos positivas y dos negativas, una negativa y una neutra. ¿Ok? Entonces yo voy a verificar si todas esas líneas están en buenas condiciones, o sea, si tienen continuidad primero, y después voy a mirar el voltaje de cada una de ellas. ¿Ok? Bueno, continúo, caballero. Las características que me brinda este sensor es tensión de alimentación 5 voltios, tensión de señal en la posición 1, ¿qué quiere decir? Apagado el motor. Ralentí 0.5, cuando estoy en mínima. El pedal a fondo me debe dar 3.35 voltios. La tensión de señal en ralentí 0.28, el pedal a fondo me debe dar 1.6 voltios. Si el sensor no cumple con estas indicaciones o características que me está brindando el manual, quiere decir que está en malas condiciones y hay que cambiar el pedal. Proficidad 3 voltios nada más, en vez de 3.35, cámbialo, papá. ¿Oyó? Aquí es, no sea paternista con estos señores. Hay otro sensor que se llama medidor de masa de aire, es un decímetro, devímetro. Su función es medir el caudal de aire aspirado y este dato se utiliza para el control de la válvula EGR o de recirculación de gases de escape y limitar los humos de escape, lógicamente. Es un medidor de película caliente montado en un conducto de aspiración después del filtro y antes del compresor del turboalimentador. Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos una conexión triángulo montada internamente en el sensor, que es un devímetro. Lógicamente que aquí me dicen unas condiciones. En el interior se integra un sensor de temperatura de aire, NTC. El principio de funcionamiento se basa en una membrana calefactada colocada en un conducto de medición a través del cual fluye el aire aspirado por el motor. La membrana de película se mantiene con una temperatura constante a unos 120 grados centígrados por encima del aire. La masa de aire que atraviesa el conducto de medición tiende a quitar el calor de la membrana. Para mantener la membrana a temperatura constante, una cierta cantidad de corriente debe fluir a través de la resistencia calefactora. Esta corriente se mide con un adecuado puente de Weston, ¿ok? La corriente es, por lo tanto, proporcional a la masa de aire que fluye. El devímetro mide directamente la masa de aire, eliminando los problemas de temperatura, altitud, presión, etc. Los datos del sensor no me los está dando. ¿Por qué? Porque este sensor viene combinado con el sensor de presión de combustible. Perdón, de aire. Sensor de presión de aire. Ahora que aparezca el sensor de presión de aire, lógicamente aparecen las características de ese sensor. Bueno, ojo, resulta que después de Semana Santa se viene una sesión, unas sesiones que son presenciales en el taller. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos la última palabra. Tú sabes cómo está ahora el alcalde manifestando unas nuevas normas de bioseguridad en la ciudad, las cuales están cerrando prácticamente a partir de mañana toda la ciudad, todos los establecimientos, y va a establecer de que va a haber estado de sitio. ¿Hasta cuándo? No sé. Hasta cuando él diga esas medidas no podemos movernos acá de las casas. Lógicamente no podemos estar en contra de eso. Pero a favor de ustedes, lógicamente que vamos a ir caminándole a las actividades de aprendizaje a las cuales ustedes tienen que entregarme, que no me han entregado y no me han mandado al correo nada. Y eso ya es para que estén haciendo, ¿ok? En grupos de 6 personas. Entonces, nos vamos a dedicar a eso entonces, a hacer esas actividades en plena sesión de clase, para que nadie se quede por fuera y todos entren a entregar sus trabajos, ¿ok? Y podamos certificarnos. Si vemos que podemos ir, vamos a tener un contratiempo que se llama pico y cédula, porque este señor nada más tiene un solo pico y cédula, que es impar. Los pares no puedo yo ir. ¿Por qué? No, porque yo no me puedo meter en vaina. Son 900 barras que hay que pagar. Ni usted tampoco se va a arriesgar en pagar 900.000 pesos por estar hecho el farolero metido en un taller conmigo.
Nosotros no podemos sobrepasar las leyes de aquí de Colombia. Si a mí me respetan con el carnet, lógicamente, yo puedo estar en la calle habiendo sin pico y cédula, pero estoy corriendo un riesgo, que me puedan meter una multa. ¿Ok? Que estoy trabajando, no, eso no, a ellos no les importa eso. Eso no tiene nada que ver ahí. Tengo que cumplir con mi pico y cédula. La empresa es la que tiene que velar por eso. Y el SENA ya me lo dijo, no respondemos por lo que usted haga. Yo tengo que tener mucho cuidado con eso, de no hacer locura con ustedes. Pero sí deseo ir allá al taller, porque siempre me ha gustado ir al taller con los alumnos, porque allá nos conocemos, allá vemos las cosas y ustedes salen alegres. Por lo general los aprendices cuando terminan este módulo allá en el taller, ellos mismos lo dicen, esta vaina es bacana, man. No pensamos que íbamos a terminar así tan chévere. Acá con daños de todo tipo y empiezan, ellos se vuelven locos viendo el tanto daño que hay ahí en ese taller, de tantos motores que entran y de diferente gama de daño. Entonces, eso le da a ustedes un potencial que cuando usted tenga un certificado en la mano, usted diga, verdaderamente vale la pena hacer un curso corto de esto, porque me potencié, me repotencié y fíjate, yo nunca había estado en un sitio de estos así, a pesar que hice una carrera técnica. Esa es la gran diferencia que le estoy ofreciendo acá en estos cursos cortos del SENA, ¿ok? Bueno, la función del sensor de presión del combustible. ¿Dónde está este sensor? Está en el riel común. Medir el combustible del riel. Su información sirve para determinar la presión de inyección, feedback, control de anillo cerrado de la presión y la duración del tiempo de inyección. Ojo a esto, que eso alimenta el EDC. El EDC es otra computadora que tiene el sistema, aparte de la SM, ¿ok? Se encuentra montado en el centro de la rampa de distribución riel, el sensor. Funcionamiento: el combustible fluye a través de un taladro del riel hacia el sensor de presión, cuya membrana cierra herméticamente el final del taladro. Sobre esta membrana se encuentra el elemento sensor que sirve para transformar la presión en una señal eléctrica. La resistencia eléctrica de las capas aplicadas sobre la membrana varía si cambia su forma. 1500 bares de presión es igual a 1 milímetro de deformación. La variación de resistencia modifica un cambio de tensión en el puente de resistencia alimentado con 5 voltios. La tensión es del orden de 0 a 700 milivoltios, siendo amplificada para su reconocimiento hasta 0.5 a 4.5 voltios. Tengo un sensor de 3 líneas. Lógicamente tengo 2 líneas positivas y una negativa. ¿Ok? Voy a verificar primero el estado, si esas líneas están en perfecto estado. Después a medir corriente. ¿Corriente qué? Corriente continua. ¿Ok? Así como les dije con el multímetro. Después voy a verificar las características de ese sensor. Tensión de alimentación 5 voltios. Campo de medida de 0 a 1500 bares de presión. Tensión de señal a 0 bares, 500 milivoltios. 1500 bares, 4500 milivoltios. Ese es el registro que me debe dar el multímetro de acuerdo a la presión que me está sensando el sensor en el riel. Tenemos el sensor de presión atmosférica. Ese sensor se encuentra montado en la computadora. Sirve para medir la presión atmosférica y corregir el caudal de aire medido y el caudal de aire de referencia para el control de la ejero o válvula de recirculación de gases de escape. Lógicamente se encuentra integrado en el interior de la centralita de inyección, la EDC, ¿ok? Bueno, el sensor de temperatura del motor, que es el mismo sensor de temperatura del agua, ¿ok? Cuando le digan sensor de temperatura del motor, sensor de temperatura del agua, ¿dónde se encuentra? Hombre, al lado del termostato, papá, o si no, en la mitad del bloque motor. Listo. ¿Cuál es la función de ese señor? Medir la temperatura del líquido refrigerante para proporcionar a la centralita un índice sobre el estado del térmico del motor. Se trata de un sensor NTC, coeficiente de temperatura negativo, y se encuentra montado en el termostato. O sea, todas las indicaciones que te dije. Tú vas a mirar estas 2 líneas positivas y una negativa. Vas a verificar el estado de esas líneas si tienen continuidad o no tienen. Después, ¿qué características vas a buscar allá?
una alimentación de señal de referencia de 5 voltios. O sea, la alimentación de la computadora hacia el sensor te da 5 voltios. El campo de medida a menos 40 grados centígrados a 140 grados centígrados. El valor resistivo, resistencia, debe ser de 2.5 kiloohmios a 20 grados centígrados y 0.186 kiloohmios a 100 grados centígrados. Estas son las características que yo voy a medir en ese sensor. Después me viene un sensor de temperatura del combustible. Mira que te están hablando de gasoil o de ACPM o de diésel. Son los tres. Pueden aparecer esos tres nombres técnicos y es lo mismo yo. Gasoil, ACPM o diésel. Acuérdate que la ACPM es aceite para motor, aceite combustible para motor, ¿ok? Y el gasoil o ACPM o diésel es lo mismo. ¿Cuál es la función de este señor, de ese sensor? Medir la temperatura del combustible para proporcionar a la centralita un índice sobre el estado térmico del gasoil puesto a alta presión. Sí, porque se sube la temperatura. Recuerda que es un líquido y va aumentando la temperatura por fricción. Es fijado a la rampa de inyección como un riel. Se trata de un sensor NTC, coeficiente de temperatura negativo. Oye, bueno, sigo. ¿Cuántas líneas tiene? Tiene dos, una positiva y una negativa. Sencillamente vas a medir continuidad y después mira si tiene tierra y mide después si esa línea está viva o está muerta. ¿Con qué? Hombre, en voltaje. ¿Pero voltaje de qué? Corriente continua, no alterno. ¿Oíste? Ya sabes que la continua tiene una rayita con unos punticos arriba. Con la palabra B. El calculador, en función de este dato, corrige el caudal de combustible a inyectar, ya que el gasoil varía su densidad y viscosidad en función de su temperatura. ¿Qué característica me va a señalar este sensor con las mediciones que estoy haciendo? Alimentación, señal de referencia con multímetro digital automotriz, 5 voltios. Campo de medida de menos 40 grados centígrados a 140 grados centígrados. Un valor resistivo entre 2.8 kiloohmios a 20 grados centígrados. 150 ohmios a 100 grados centígrados. Profe, igualito al anterior. Sí, son parecidos porque son precisamente de la misma, son coeficientes de temperatura negativo, NTC. Todos se miden igualitos, todos los NTC, para que le vayas cayendo la caída a esta vaina. Oíste, bueno, bien. Muchachos, si se sienten los siguientes síntomas, dolencias aisladas, ojo a lo que yo te voy a decir, asimílalo. Si te sientes dolencias aisladas, flojera, sueño, dolor de cabeza, tómate 2 acetaminofén y haces gárgaras con sal marina, pero no con agua de sal marina, sal marina. Un puchito te lo metes en la boca y haces gárgaras y botas eso. Eso lo haces 3 veces al día. Y eso se te va a quitar. Oíste. Y en la noche te haces vapores de vaporuco o de eucalipto. Para que veas tú que esa vaina se quita inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso trata de coagular todos los líquidos del cuerpo. Y de esa forma tú te estás alcalinizando y estás acabando con ese señor para que no llegue a los pulmones. Entonces, esto te lo digo a nivel de precaución, ¿oíste? Siempre es precaución, no para curar. Esto no es para curar, esto es para prevenir. El señor en las noches es que está fuerte. Yo te lo digo porque yo duermo en 2 cuartos. En uno está los calados y en el otro no hay calado. Cuando duermo en el que están los calados, amanezco apaleado. En el otro amanezco normal. ¿Qué quiere decir eso? Que se respira en la noche eso. Así sencillo. Bueno, vamos con el sensor de presión de sobrealimentación del turbo. ¿Ok? Bueno, en función permite determinar la presión del aire en el colector de admisión. Y se trata de un sensor de tipo piezoeléctrico que genera una tensión proporcional a la tensión del colector de admisión. Tengo un sensor con 3 líneas, 2 positivas y una negativa, lógicamente. Sensor de presión de aire de admisión, voy a verificar primero la continuidad de sus líneas. Segundo, las características que me muestra el fabricante, como por ejemplo tensión de alimentación de la computadora hacia el sensor, 5 voltios, sensor de señal, un bar que me debe dar a 2.3 voltios. Cuando esté en 1.5 bares,
me debe dar 2.7 voltios. O sea, me están dando presión y voltaje. 1.50 bar me está dando 3.2 voltios. Cuando me marca 1.75 bar, me debe dar 3.5 voltios. Cuando me está señalando 2 bares, me debe señalar 4 voltios. Esas son las características que yo debo medir o verificar con el multímetro digital. Profe, y con el escáner lo puedo hacer. Hay algunos escáneres que traen todo eso, para medir todo eso, ¿ok? Y también se puede verificar con el mismo escáner. Claro que es un escáner avanzado. Un escáner está costando alrededor de 4,5 millones a 5 millones de pesos. Un escáner de calidad, de bastante de peso, ¿ok? Que yo puedo entrar a verificar cualquier tipo de motor. Contactor del pedal del freno. La función es accionar las luces para el par del vehículo e informar al calculador para la situación del pedal del freno de pisado. El ESC utiliza una señal para determinar la situación de desaceleración. Controla la congruencia de la señal procedente del potenciómetro acelerador. Usted se imagina una evaluación de esta cantidad de sensores. Ha de creer que en el examen internacional aparecen esos sensores. Y por eso es que yo entrego este documento. Yo lo entrego, lo voy a entregar, porque es que resulta que esto sale en ese examen. ¿Oyeron? Y acuérdense que yo les estoy preparando a ustedes no solamente para esta parte, sino para un futuro. No solamente por un curso, no señor, para un futuro. Porque cuando usted está allá, de aquel lado, en otro país, usted va a decir verdaderamente que él hizo lo correcto. Él trabajó con la parte internacional y ahora yo soy el que la estoy disfrutando acá. Y él no se dio cuenta de lo que hizo. No es que no me di cuenta, sí me di cuenta. Y yo lo hago adrede para que usted vaya bien preparado. Porque usted hace parte de mi formación también. Contactor del pedal de embrague, su función es informar a la centralita de la inyección de la situación del pedal de embrague pisado para conocer el estado de marcha embragada y cambio de marcha. Permite bailar una información incoherente que viene del captador del pedal de acelerador. Su estado abierto o cerrado interviene en gestión del rally. Tiene solamente dos conexiones, ¿ok? 2 pines que vienen de la computadora conectados al sensor, un positivo o una alimentación y un negativo. Tiene el sensor de velocidad del vehículo. La función es acción de funcionamiento del motor consistente en informar al calculador sobre diversas situaciones. El vehículo parado, el vehículo circulando y el vehículo en desaceleración. ¿Ok? Tenemos esas. Se trata de un sensor del efecto Hall situado en la caja de cambio del vehículo. Tiene 3 líneas. Dentro de las 3 hay 2 que son una señal y otra de alimentación. ¿Ok? Y la otra es neutra. ¿Qué característica debe darte? Proporciona una velocidad cuadrada pulsatoria de 8 crestas por vuelta. Quiere decir que si están las 8 crestas está buena, pero si tienen menos, eso está malo. Sin crestas por metro recorrido. EDC. En función de señal recibirá, determinará lo siguiente. El régimen rally con vehículos circulando. Optimizar las aceleraciones. Reducir los tirones del motor y determinar la relación introducida del cambio. Característica, alimentación señal, referencia 12 voltios, y aquí cambió. Ya esto es señal de batería. Tensión señal cuadrática. Eso lo veo yo con el osciloscopio. Ya ves cómo se analizan los sensores, que no se analizan iguales, de acuerdo a lo que te diga el fabricante. Oíste, entonces ya vas entendiendo este pastel. No es que esto sea difícil, no, sino que para cada cosa hay un instrumento. Y no todo es el escáner, ni todo solo es el multímetro. También hay que meter el osciloscopio. Hay unos contactores de inercia que su función es un dispositivo de seguridad que sirve en caso de accidente e interrumpir el funcionamiento del motor. Si el sensor es sometido a una desaceleración elevada, interviene interrumpiendo la alimentación eléctrica de la bomba de combustible. Líneas de excitación del relé doble, así como alimentaciones específicas del calculador y elementos de gestión del motor. Internamente está construido por una bola de acero que si es sometida
a una desaceleración superior al valor calibrado o establecido, vence la fuerza de atracción de un imán permanente y sale de su alojamiento, permitiendo que un muelle provoque la apertura de contacto e interrumpa el circuito eléctrico. El rearme es de tipo manual, tiene 2 señales nada más. El sistema de inyección Cammon-Riel tiene unos actuadores. Esos actuadores, cuando la computadora recibe la señal de los sensores, ella traduce esa señal en una acción y esa acción se la pasa a los actuadores. ¿Cuáles son los actuadores más relevantes del motor? Tenemos el calculador o la unidad control EDC, que evalúa las señales de los sensores. La computadora, ¿ok? El EDC es una computadora también. Calcula a partir de estos datos la entrada y según los campos característicos almacenados en memoria, da los tiempos de inyección en milisegundos, ¿ok? Y transforman estos tiempos en desarrollos temporales de señal que están adaptados al movimiento del motor. Con las señales de salida se activan las etapas finales que suministran suficiente potencia para los actuadores de regulación de presión del riel y para la desconexión del tercer pistón, que se encuentra en la bomba de alta presión, en la parte de arriba. Además, se activan también actuadores para la función del motor, la válvula EGR, la presión del turbo, la bomba previa, etc. Y otra función de auxiliares del relé calefacción adicional, relé ventilador, relé calefacción para los motores que se encuentran en clima frío, como en Alaska, Canadá, ¿ok? Esos motores llevan calefactor para que no se enhiele el combustible y también el aceite. Las etapas finales están protegidas contra cortocircuitos y destrucción debida a descarga eléctrica. El gobierno de los electroinyectores plantea exigencias especiales a las etapas específicas. ¿Okay? La corriente eléctrica genera una bombina con un núcleo magnético, una fuerza magnética que actúa sobre el sistema hidráulico de alta presión del inyector. Y la activación eléctrica de esta bobina debe realizarse con flancos de corriente muy pronunciados para conseguir una tolerancia reducida y una elevada capacidad de reproducción de caudal de inyección. Estas son las condiciones previas de él. Una regulación de corriente divide la fase de actuación de corriente tiempo de inyección y en una fase de corriente de excitación, una fase de retención. La regulación debe funcionar con tal precisión que el inyector funcione en cada margen de servicio inyectando de nuevo de forma reproducible y debe además reducir la potencia de pérdida en una unidad de control y en el inyector. Los electroinyectores, que son electrónicos, ¿oyó? Sirven para conseguir un buen comienzo de inyección y un caudal de inyección. Exacto, se aplican inyecciones especiales con un servosistema hidráulico y una unidad de activación eléctrica electroválvula o solenoide. ¿Okay? Al comienzo del principio de la inyección, el inyector es activado con una corriente de excitación aumentada para que la electroválvula abra rápidamente y llene el barril del inyector, ¿ok? De esa forma. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Le vas a medir las dos conexiones del inyector, una positiva y una negativa, para ver en qué condiciones están esas dos líneas y después vas a medir el voltaje de ese señor. ¿Qué vas a verificar ahí? Vas a verificar lo siguiente. En cuanto a la aguja del inyector ha alcanzado la carrera máxima y está totalmente abierta a la tobera, se reduce la corriente de activación a un valor de retención más bajo. El caudal de inyección queda determinado por el tiempo de apertura y la presión en el riel. El electroinyector se divide en dos partes básicas. La electroválvula de mando constituida en la bobina y la válvula piloto y el actuador pulverizador constituido por una varilla de presión pasador y surtidor de 5 orificios alimentados a alta presión. ¿Cuál es el funcionamiento de ese señor? El funcionamiento de reposo. En situación de reposo el electroimán está desexcitado y la aguja de piloto está en su posición de cierre. En el volumen de control B alimentado por el orificio C, la presión es igual a la presión de línea. Las fuerzas que actúan en la dirección de cierre F1, F2, presión, volumen de control, fuerza de muelle, son preponderantes en comparación con la apertura F3 de la cámara E. En estas condiciones no se introduce combustible en el cilindro.
Inicio de inyección. Excitando el electric man, se provoca la elevación de la aguja del piloto F, se abre el orificio A, cuyo flujo es superior a la del orificio C. Se produce un vaciado del volumen del control al ya no verse alimentado por el orificio C y la presión disminuye en la cámara B. La fuerza F1 abre la superficie de la varilla de presión, disminuye cuando F3 es superior a F1 más F2. Comienza la apertura del pulverizador. El fin de la inyección, la desexcitación del electroimán provoca el cierre del orificio A y se produce un rápido incremento de la presión en el volumen de control hasta el valor original. Se manifiesta un equilibrio de las fuerzas que actúan en la aguja del inyector. Las fuerzas F1 y F2 superan a F3 provocando el cierre del pulverizador y por lo tanto terminando la inyección. Esta es la gráfica de esos señores. Eso tienes que mirarlo con el osciloscopio también. ¿Te das cuenta? Que el osciloscopio entra por todos lados. Entonces tú vas a mirar acá el tiempo de inyección con el osciloscopio, papá. Y el mismo voltaje también lo vas a mirar ahí con el mismo osciloscopio. Entonces, estas son las partes que tienes que revisar. Retraso de cierre de inyección, tiempo de retraso, retraso de apertura de inyector, retardo de cierre de piloto, retardo de apertura de piloto, tiempo de retraso de excitación, corriente de excitación de la válvula electroválvula. Hay otro actuador que es el regulador de presión, que ya hablamos de él, que te acuerdas que está metido en el riel. La función es ajustar y mantener la presión del riel dependiendo del estado de la carga. Puede ir montado en la bomba de alta presión también o en el acumulador de alta presión. Bueno, hay una diferencia entre Delphi, Denso y Bosch. Bosch y Denso utilizan la bomba de suministro de engranaje o de pilones. La Delphi utiliza una bomba de paletas. Oye, cuando usted ve una bomba de paletas montado de suministro, ese es Delphi. Póngale la firma, eso no falla. Ya, está constituido por un inducido de 2 que presiona una válvula de bola 1 contra el asiento estanco para eliminar la conexión entre el lado de la alta y la baja. Para ello existe una parte del muelle 4 que presiona el inducido hacia abajo. Y por otra parte existe un electroimán 3 que ejerce una fuerza de accionamiento. El regulador no activado, ya que el electroimán sin corriente no ejerce fuerza alguna, la fuerza de alta presión es superior a la fuerza elástica. La válvula reguladora permanece más o menos abierta según el caudal de suministro y el muelle establece una presión. Motor a 1000 revoluciones por minuto, mides de 100 a 150 bares. Motor parado debe de estar en 3.6 bares. Si esas condiciones no se dan, señor, ese regulador está en malas condiciones. ¿Se dan cuenta? Que todo es indicaciones de lo que yo debo hacer y eso está escrito. No es que yo me lo voy a grabar de memoria porque cada motor es un manual diferente. Regulador activado, si debe aumentarse la presión en el circuito de alta presión. Debe formarse una fuerza magnética adicional a la fuerza elástica. Cuando el regulador es activado, la válvula es cerrada hasta que se establece el equilibrio de presiones. La fuerza magnética del electroimán es proporcional a la corriente de activación. Esta modulación se obtiene mediante la señal cuadrática pulsatoria de la frecuencia fija de 200 Hz, comandada por el calculador desde 1% al 95%. Tenemos el desactivador del tercer pistón, que recuerda que cuando hay una sobrepresión, él actúa. Está montada en la bomba de alta presión y permite reducir la cilindrada de la bomba de alta presión, la potencia absorbida por la bomba en caso de utilizar el vehículo en baja carga, por ejemplo en rallying. A su vez, el volumen de combustible del retorno es menor, permitiendo reducir el recalentamiento. Si la temperatura del combustible supera los 106 grados, el desactivador entra en función y la bomba de alta presión funciona con solo 2 pistones. Como tiene 3, ya nada más funciona con 3. El tercero es desactivado para evitar una sobrepresión en el sistema. Su funcionamiento está recogido por bomba de alta presión. ¿Cuáles son las características? Resistencia, bobinado, 25 ohmios, tensión de alimentación, 12 voltios y señal de mando negativa. Sí. Bueno. Ahora nos viene la electroválvula reguladora de presión de sobrealimentación, que va ¿a dónde? Va en el turbo, en la válvula Wastegate. Dirige la cápsula Wastegate, reguladora de la presión del turbo mediante la depresión generada en una bomba de vacío de presión.
El mando de la electroválvula se realiza mediante excitación negativa, corriente pulsatoria de frecuencia fija, relación del ciclo variable. En posición de reposo no se transmite vacío a la cápsula reguladora del tubo. ¿Ok? Bueno, la tenemos. Sus características: resistencia de bobinado 5 ohmios, tensión de alimentación 12 voltios, señal de mando, excitación negativa, relación cíclica variable. Entra la electroválvula del mando de la EGR. También controla la cantidad de gases quemados puestos en recirculación en el colector de admisión. Se encuentra montada en el colector de admisión. Con ello se consigue disminuir la cantidad de óxido de nitrógeno que sale del escape. La electroválvula de mando dirige la cápsula EGR mediante la depresión generadora por la bomba de vacío depresor que se encuentra montado en el árbol de levas de admisión o en el alternador en la parte de atrás. La mano de la electroválvula se realiza mediante la excitación negativa corriente pulsatoria de frecuencia fija, relación del ciclo variable. La posición de reposo no se transmite vacío a la cápsula. ¿Cuáles son las características? Resistencia de bobinado 6.5 a 20 ohmios, tensión de alimentación 12 voltios, señal de mando de excitación negativa, relación cíclica variable, depresión de EGR 780 revoluciones por minuto, 0.5 bares, 2500 revoluciones por minuto, 0 bares. Tengo la electroválvula de mando de mariposa de los gases. La válvula del motor tiene una función totalmente distinta a la del motor de gasolina. Sus funciones son aumentar el índice de retroalimentación de gases de escape, disminuir la resonancia producidas en el colector de admisión a bajos regímenes del motor. También disminuir las vibraciones productivas de la parada del motor. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las características? Resistencia de bobinado, tensión de alimentación 12 voltios, señal de mando de excitación negativa y relación cíclica variable. El relé doble, su función alimenta los siguientes elementos: el calculador, la bomba de combustible, los actuadores que son gobernados por la unidad de mando mediante excitación negativa, por ejemplo, el electroválvula EGR, la electroválvula de regulación de sobrepresión y el desactivador del tercer pistón. ¿Cuáles son las características que tiene ese señor? Bueno, no las entrega. Aquí me dicen estrategia de funcionamiento, sistema de inyección. Lógicamente que la batería es la que alimenta el sistema ya. Siempre la batería en el sistema Camonriel va a ser de 24 voltios, ¿ok? 24 voltios. La alimentación de batería va a ser de 24 voltios. Por lo general siempre así. Dejo de transmitir, lógicamente, la diapositiva, porque ya estamos finalizando la sesión. Y hemos dado completamente todo el sistema electrónico, prácticamente explicado uno a uno, los sensores y actuadores, que son los elementos componentes, aparte del EDC y de la SM, que son las dos computadoras que manejan tanto los elementos actuadores como los sensores. Como te podrás dar cuenta, por eso es que hay personas que no están certificadas y están trabajando este sistema, porque él se deja trabajar, porque es entendible. Ya. Entonces, eso te vuelve a ti atrevido cuando yo te digo esas palabras, porque yo vi trabajar una persona que no estaba certificada y yo lo vi trabajar y lo hacía excelentemente. Y yo le dije, hay que certificarte, muchacho, porque lo estás haciendo bien. Él hacía las cosas como uno se le explicaba. No es que se necesite un curso de un año completo. Se necesita que tener la actitud de hacer las cosas bien y hacerlas como dice el manual del fabricante. Así sencillamente. ¿Ok? Muchachos, espero que pasen un feliz fin de semana con su familia, orando, ¿ok? Y cuidándose. Recuerden, esto está difícil, ya le dije, hagan una carga de sal siempre, compren el jengibre, está caro, pero vale la pena rallarle siempre. Compren el aguacatico y échale el jengibre con la salsita, cómanselo, eso le sube las defensas. Usted tiene que estar subiendo defensas ahora. Vamos a apagar la grabación, ¿ok? Para que se